su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Cristo una vez más. Gracias a Dios por estar aquí en este lugar. Y los saludamos con la paz de Cristo a todos los que están aquí en este lugar y los que están trabajando. Que Dios les bendiga grandemente en este día. Gracias a Dios porque tenemos un día más para disfrutar todavía aquí en estos medios, y también para levantar la voz y dar testimonio de un Dios que ha tenido misericordia de todos nosotros que estamos todavía aquí en estos medios. Gracias a Dios por ser tan bueno. Amén. Así de esta manera
pues invitamos a que todos los que están aquí, si es posible que usted ponga un poquito de atención. Esto es algo que nos va a permitir a nosotros, que nosotros vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más a nuestro Dios y también saber nosotros quiénes somos en realidad. Cada uno de nosotros tenemos una identidad, y esa identidad, pues definitivo, muchas veces nosotros no la conocemos, pero qué hermoso es que usted y yo podamos mirarnos en el espejo de lo que Dios quiere que seamos. No solamente nosotros pensar que nosotros somos los que decidimos y nosotros somos los que queremos ser lo que queremos ser. No, Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, y eso es lo importante. Y el plan de Dios es que también todos enseñemos una misma cosa, hablando de los términos en el propósito de Dios, que todos enseñamos una misma cosa. Estas cosas que Dios dejó establecidas son para todos sin excepción. Así es que este día usted va a tener la oportunidad de analizar si usted definitivo está caminando adecuadamente y correctamente conforme a su manera de creer en Dios. Y también va a poder mirar, incluso no juzgando a nadie, pero usted va a poder mirar que muchos no concordamos con lo que Dios dice y que la iglesia de Cristo estableció aquí en la tierra. Cristo estableció una iglesia ciertamente, y esa iglesia que estableció, dice la palabra de Dios, que definitivo todos hablaban una misma cosa y todos tenían todas las cosas en común. Entonces usted y yo tenemos de alguna manera que aprender todo esto. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y si usted lo aprende, definitivo, usted va a tener la oportunidad de mirar que usted es la iglesia de Dios que estableció con propósitos y principios. Amén. Vamos a hacer una invitación a que usted, si tiene la Biblia a su alcance, pues ábrala cuando tenga la oportunidad. Y si quiere acompañarnos, vamos a leer 1 Corintios capítulo 1. Y vamos a empezar del verso 4. Todo el capítulo 1 tiene una enseñanza muy poderosa para nosotros. Pero este capítulo 1 en sí para nosotros nos da una base para que usted y yo miremos quiénes somos. Y de alguna manera usted también puede mirar nuestros actos también en nosotros. Y ciertamente, aunque no tiene el poder de juzgarnos, pero sí puede compartir con nosotros. Dice así el verso 4, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Luego el verso 10, ponga atención, aquí dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aleluya. Hasta aquí podemos mirar que el propósito de Dios para los que hablamos del Evangelio y para los que le quieren servir a Dios, hay un mismo propósito. No hay dos, no hay tres, es un mismo propósito. Y este propósito precisamente que lo que Dios estableció definitivo fue una manera de vivir en el servicio a Dios, una manera de vivir en nosotros agradar a Dios, una manera de nosotros conducirnos de tal manera que vayamos seguros, caminando, sabiendo que somos el pueblo de Dios, sabiendo que somos la iglesia de Cristo. Y si usted de alguna manera se mira en esto, usted va a poder mirar que los discípulos de Jesús enseñaron una misma cosa. Ellos donde quiera que iban, enseñaban el mismo propósito, enseñaban la misma palabra, y todos salían de acuerdo porque era un mismo espíritu el que los guiaba. No había diferencia en enseñanza, y hoy en día tenemos muchas diferencias en la enseñanza, y les quiero decir que muchos incluso
llegamos a decir nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero cuando miramos los hechos de la iglesia de Cristo, los discípulos de Cristo, ya muchos no concordamos con Cristo Jesús, ya no concordamos con los discípulos de Cristo. No estamos aquí para juzgar a nadie, pero sí estamos aquí para invitar. Y lo que leímos en el verso 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Es una misma mente, y esta mente, para que sea posible que sea unida en el mismo propósito, debemos ser guiados del mismo Espíritu, debemos ser guiados del mismo Dios. Y si nosotros creemos de otra manera como está escrito, entonces otro Dios es el que nos está dirigiendo. Entonces el punto es este: yo no sé si usted haya leído la palabra de Dios, pero definitivo todos los seres humanos fuimos hechos con un plan y un propósito, y el propósito de Dios es que todos le sirvamos a Dios de una manera que es correcta, no en una manera de pensar, en una manera que es correcta, como dejó escrito la palabra de Dios. Es el mapa, es el GPS, y les quiero decir que esta palabra y este GPS en muchos está apagada, y en algunos está encendida, pero no es el GPS o la palabra que dice la palabra de Dios que nos debe guiar, y los hechos de nosotros ya no concuerdan con los discípulos de Jesús, y esto es un peligro. Les quiero decir que este día usted de alguna manera se va a dar cuenta que algunas cosas no son las correctas que hacemos incluso, y estamos aquí también para aprender. Si alguien quiere compartir con nosotros, también estamos abiertos. Recibimos también cuando es palabra de Dios y concuerda con lo que usted enseña. Nosotros lo recibimos porque definitivo, dice la palabra, es que todos hablemos una misma cosa, que todos aprendamos una misma cosa. Y les quiero decir que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del Evangelio que nos conecta a la vida eterna. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una cosa que a nosotros nos conecta al Creador de nuestra vida. Y si usted y yo estamos conectados al Creador de nuestra vida, no va a ser difícil que esta palabra concuerde con nuestra manera de vivir, que concuerde con nuestros hechos, que concuerde con lo que nosotros enseñamos incluso. Por eso es que es un privilegio hablar esta palabra, que es una palabra que no cambia, dice no tiene sombra de variación. Y Él así lo dejó establecido: todo lo puro, todo lo recto proviene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Y esta palabra es la que dejó establecida para que nosotros vivamos. Nosotros, esta palabra la vivamos nosotros diariamente. Que nosotros nos dejemos guiar por esta palabra. Que nosotros dejemos que esta palabra, que es Dios mismo, porque la palabra es Dios. El verbo en el principio que dijo sea la luz, es la misma palabra que está hablando hoy en día a través de esta palabra que está escrita en la palabra de Dios. Pero se requiere que usted y yo tengamos ese sentido común de que Dios es verdad. Él dijo ahí en San Juan 14:6, dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y usted y yo tenemos la oportunidad, es una invitación de parte de Dios. Y la verdad es que Dios dijo: no queréis tener vida, venid a mí. Y solamente ahí es donde encontramos la vida, ahí es donde encontramos la verdad, ahí es donde encontramos el camino verdadero. Y les quiero decir que los discípulos fueron entrenados, o para que mejor me entienda, fueron ellos capacitados. 3 años y medio recibieron una instrucción que llevaron a cabo. No fue porque ellos quisieron. Y todas estas cosas de alguna manera las hemos revuelto en ocasiones, porque decimos que los discípulos de Jesús, ellos de alguna manera, algunos que llevan este tipo de situación en su manera de llevar esta religiosidad, muchos todavía quieren tener el tiempo pasado, el antiguo pacto que era la ley, lo quieren traer a la gracia, y todavía algunos quieren ungir con aceite. No se sienta mal por esto, pero si usted mira, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que los discípulos con gran poder daban testimonio de la muerte y resurrección de Jesús. Estamos hablando del libro de los Hechos, capítulo 4, verso 33. Con gran poder daban testimonio de la muerte y resurrección de Jesús. Tampoco era un ritual. No hacían
este evento que muchos le decimos Santa Cena. Entonces no nos parecemos a la iglesia de Cristo, pero es bueno que levantemos la voz y les digamos que es tiempo que nosotros analicemos qué hacemos en nuestra manera religiosa de vivir. Les quiero decir que Cristo no es una religión. Cristo es el Dios Todopoderoso. Es el creador de los cielos y la tierra, el creador de su vida. Pero se requiere que usted y yo aprendamos y vivamos lo que Dios requiere en la palabra de Dios. No lo que usted piensa, no lo que usted quiere, sino lo que Dios requiere y demanda en la palabra de Dios. Los discípulos, a través de la enseñanza que recibieron 3 años y medio, fueron capacitados. Todavía era la ley. Muchos hablan de ese proceso de los 4 evangelios que tenemos aquí. No son 4 evangelios. Estaba enseñando y trineando para llevar un solo evangelio, que dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 8, dice que aun si un ángel del cielo viniera y predicare otro evangelio, el cual no está establecido por Dios, dice que debe ser anatema. En otras palabras, no lo acepte, porque no es la verdad. Pero si usted está recibiendo el evangelio que predicaron los discípulos de Jesús, estamos hablando que está hablando del evangelio que Cristo demandó a sus discípulos predicar. Y no se sienta mal por lo que yo digo, analice la palabra de Dios. Dios tiene ese plan de que la iglesia hable la verdad, que todos hablemos una misma cosa, que todos enseñemos una misma cosa. El Señor dejó establecidos ciertos requisitos que los discípulos recibieron en revelación y llevaron a cabo. En el tiempo antiguo había una unción que se daba, y ciertamente que Dios demandaba que se ungiera a alguien con aceite. Hoy en día usted puede mirar que la palabra de Dios da testimonio que los discípulos iban llevando la palabra y iban buscando agradar a Dios, y en su búsqueda y en llevar la palabra se encontraron con enfermos. Pero también puede mirar usted que ellos no usaron aceite para ungir a un enfermo. El libro de los Hechos capítulo 3 nos da testimonio de Pedro y Juan que iban a la iglesia La Hermosa. Y esta iglesia, definitivo, era una iglesia donde concurría mucha gente, incluso gente necesitada. Y entre ellos había un hombre que estaba paralítico ahí, que estaba enfermo desde su nacimiento. Y le podemos mirar que este hombre estaba expectando recibir algo de Pedro y de Juan. Y ellos, mirándolo fijamente, le dijeron, míranos. También le invitaron a él que los mirara. Y yo no sé si incluso alzaron sus manos, pero sí podemos mirar que le dijeron, mira, no tenemos ni oro ni plata. No tenemos ni oro ni plata, ni tampoco aceite para ungirte, para que tú seas sanado. Pero tenemos algo que tú puedes recibir, pero lo que tenemos te damos. No sacaron una botella de aceite y ungieron a aquel enfermo, sino que le dijeron, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Este hombre no fue ungido con aceite, pero la unción del Dios Todopoderoso que obraba en ellos fue la que lo levantó. Y dice la palabra de Dios que se levantó y entró saltando y adorando al Dios creador de su vida. Por este milagro, estos discípulos sufrieron una consecuencia, y también nosotros, por decirle la verdad, algunas consecuencias sufrimos y vamos a sufrir. Pero les quiero decir que mejor es la verdad que la mentira. No importa cuánto nosotros tengamos que pasar, pero la verdad no va a dejar de ser verdad. Está establecida por Dios para que usted también la conozca. Está establecida por Dios para que usted también la viva. No solamente la conozca, sino que la viva. Cuando usted vive la verdad de Dios, usted está caminando en el camino correcto. Usted está caminando en Cristo, porque Jesucristo es el camino y es la verdad. Usted está agradando al Creador de su vida. Pero si usted no está buscando agradar a Dios, le va a servir a Dios, hay a medios chiles, como se dice en término de un dicho que se dice en el mundo. Hay a medios chiles. Pero si le quiere agradar a Dios, entonces va a tener que dejar las costumbres y tradiciones que el mundo ha adoptado en su manera religiosa de vivir. Ya nos sacó de ese término religioso. Ahora vamos a vivir una vida conforme la palabra de Dios. Si usted quiere agradar a Dios, no le vamos a obligar, pero sí le vamos a incitar que si usted lo hace, usted a quien va a agradar es al Creador de su vida.
Si usted quiere seguir leyendo, otro milagro y otros milagros pasaron ahí en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Podemos mirar que Saulo, cuando iba rumbo a Roma, o lo llevaban rumbo a Roma porque había apelado a César, tuvo que vivir esta situación. Y definitivo dice que unos aldeanos ahí, cuando salieron al encuentro, dice que lo recibieron y ciertamente se portaron un poco bien con ellos, pero también no muy bien ni muy mal. Pero sí podemos mirar que todo esto que pasó el apóstol Pablo tuvo que ver también con un plan y un propósito. Ese plan y ese propósito llegó al punto que pudimos ver que, pese a que había salido con vida de ese naufragio, el apóstol Pablo, aún así dice que una serpiente, al poner leña en el fuego, lo mordió. Entonces allí había un hombre que era el principal, se puede decir, de ahí. Y este Tulio, se puede decir que de alguna manera miró que definitivo Dios había hecho algo grande, porque lo mordió esta serpiente y Saulo no murió, Pablo no murió. Entonces ellos lo reconocieron que él era un Dios. Ya lo estaban mirando como Dios, como lo que pasa aquí en el mundo. A muchos, definitivo, muchos nos idolatramos en cosas. Incluso algunos podemos mirar a una persona, como un Dios. Pero esto no es lo correcto, no es lo que Dios tiene en planes ni en propósito. Les quiero decir que todo esto que yo le estoy diciendo, no lo estoy inventando. Y ahí podemos mirar que el suegro de este hombre dice que estaba enfermo, y cuando miró que esta serpiente no le hizo nada al apóstol Pablo, dice que él decidió y dijo: voy a traer a mi suegro para que ore por él. Les quiero decir que este hombre lo trajo y sanó. También no usó aceite, pero sanó este hombre. Y después todo el pueblo dice que se arrimó, y la concurrencia que se arrimó, que estaban enfermos, todos fueron sanados, pero no hubo ninguna unción. Lo que les quiero decir, que la iglesia de Cristo fue predicando verdades, y esas verdades siempre llevaron adelante un testimonio que Dios definitivo tenía un plan para sus vidas. Y lo mismo que enseñaba Pablo, enseñaban todos los otros apóstoles. El nombre de Jesús era y es todavía un nombre que a nosotros nos otorga una calidad de vida espiritual, donde nosotros tenemos una conexión con el Creador. Y nosotros, a través de ese nombre, somos nosotros parte de un propósito en la eternidad. Ese nombre a nosotros nos permite que sea escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Pero también hay oposición. Ese nombre no es muy bien recibido por muchos. Pero les quiero decir que para todo aquel que lo recibe, dice la Escritura, aquel que cree en su nombre, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero solamente es para el que cree y para el que lo recibe. Si alguien no lo quiere recibir, le puede decir que Dios sigue siendo Dios. Definitivo, nada pasa en el contorno hacia Dios, pero en el contorno hacia su vida, usted sigue siendo un hijo que no es un hijo de Dios, sino es un hijo de alguien más que no es Dios. Y les quiero decir que usted tiene que mirar todo esto, porque dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 7, dice que nadie vive para sí. Entonces, si usted no es hijo de Dios, va a tener que tener otro que no es su creador, el Dios de su vida, sino va a ser alguien que no ha sido el creador de su vida. Y ni lo quiero mencionar aquí, porque definitivo no debe haber cavidad. Ese nombre no se tiene que mencionar incluso. ¿Sabe por qué? Porque no merece ser mencionado. Pero el nombre de Jesús, definitivo, debe resaltar en nosotros. Debe de estar en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque ese nombre a nosotros nos da el acceso de una vida mejor espiritualmente. Una vida donde nosotros gozamos en otra dimensión las cosas espirituales, donde nosotros podemos deleitar de los manjares celestiales del Dios Todopoderoso, donde nosotros podemos disfrutar de una promesa que es fiel. No es cualquier promesa, es una promesa que Dios tiene a los que creen en su nombre, a los que ellos han puesto su vida en el nombre de Jesús, para que el Señor los dirija. Y usted puede caminar en esta vida si usted lo desea. Dios a nadie quiere forzar. Dios, nadie le es indispensable. Pero sí le quiero decir que nos ama tanto, que Él quiere que usted y yo no nos perdamos, sino que alcancemos
el perdón de nuestros pecados. El hombre, aunque diga que no es pecador, ha cometido pecado, ha participado de pecado, y el pecado lo va a conectar hacia un lago de fuego, donde definitivo es una eternidad también. Hay una eternidad también sin Dios. No crea que solamente en Dios hay eternidad. También hay una eternidad que no es el lugar donde Dios va a reinar, sino va a estar un lugar de lloro y crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Así es que usted y yo estamos invitados por el Todopoderoso a venir a sus pies. Hay muchas cosas que usted tiene que aprender, y esas cosas, cuando usted las aprenda, se va a dar cuenta que el Dios de su vida está obrando a su favor. Gloria a Cristo Jesús. Dios tiene un plan para nuestra vida, y es requerido que usted y yo pongamos atención que el plan de Dios no va a cambiar ni ha cambiado. Sigue siendo el mismo. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene una obra en nosotros, la cual definitivo le es importante que se vaya realizando cada día de nuestra vida. Les quiero decir que nosotros tenemos la oportunidad. Miren, nadie murió por usted. Aquí lo mismo que se suscitó en el libro de Corintios se ha suscitado en el mundo. Ahorita hay un problema todavía. Les quiero decir que el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo esto por la unción del Espíritu Santo, ya en el verso 11 ahí de 1 Corintios que usted y yo leímos, pasando al 11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y les quiero decir que aún en el Evangelio se ha producido de alguna manera una contradicción de unos con otros. ¿Saben por qué? Porque no enseñamos lo mismo. ¿Saben por qué? Porque no nos parecemos a la iglesia de Cristo. ¿Saben por qué? Porque no queremos ser la iglesia de Cristo. ¿Saben por qué? Porque no queremos vivir la vida que Cristo nos ofrece en su evangelio, en su palabra. Nosotros de alguna manera podemos mirar que adoptamos cosas que no son las correctas, y muchas de las cosas que adoptamos nada tienen que ver con lo que hicieron los discípulos de Jesús. Y es por eso que estaba escribiendo el apóstol Pablo en Corintios. Había este tipo de situaciones. Algunos se llamaban decir que eran los de Cloé, otros que eran de Apolos, otros que de Silas. Les voy a decir que esto sigue pasando. Es que yo soy así, yo creo así, para no mencionar ningún tipo de creencias, pero todos tenemos una creencia. Pero esa creencia, si no está basada y fundada en los hechos de los apóstoles como Dios demanda un fundamento. Y dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si usted no tiene ese fundamento, está fuera de un fundamento que Dios estableció. Es que tiene otro fundamento, y este fundamento que Dios estableció es para que usted y yo sigamos las reglas de este fundamento. Lo que Dios estableció es para vida. Lo que Dios estableció es para que usted y yo estemos una eternidad con nuestro Creador. Sigue leyendo así, dice: quiero decir que cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Esto es lo que está pasando entre nosotros. Yo soy de esta iglesia, yo soy de aquella iglesia. Dios no viene por iglesias, viene por una sola iglesia llamada de su nombre. Llamada de su nombre. Él dice que Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga. ¿A qué se refiere al decir sin mancha ni arruga? Una iglesia que viva en santidad, una iglesia que viva en la voluntad de Dios, una iglesia que viva conforme a la palabra de Dios, una iglesia que se parezca a los primeros discípulos que el Dios estableció para que llevaran esa palabra. Una iglesia que agrade a Dios en sus hechos, que agrade a Dios en lo que Dios le demanda. Una iglesia que esté dispuesta incluso a sufrir por Cristo, no por lo que cree fanáticamente, sino porque Cristo demanda que hagamos esto en su voluntad. Aleluya. Sigue diciendo: ¿acaso está dividido Cristo? No está dividido Cristo, pero nosotros sí estamos divididos. Hay creencias diferentes, y les quiero decir que estas creencias yo no las voy a juzgar, pero un día usted se va a dar cuenta. Dice la Escritura que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. En 1 Corintios capítulo 3 verso 11. Nadie puede poner otro fundamento, pero ya hay otros fundamentos. Hay otra manera de pensar, hay otra manera de servirle a Dios,
que no es la que dice la palabra de Dios. No estoy juzgando a nadie, pero estoy invitando a que usted mire. Le voy a decir que hay muchas cosas que Dios, definitivo, no demandó que se hicieran y se están haciendo. Los discípulos nunca pidieron diezmos. ¿Y sabe qué? Y muchas iglesias están sobre los diezmos. Aquí no tenemos un ministerio levítico. ¿Por qué cree que no nos parecemos a la iglesia de Cristo? Les quiero decir, si usted pide diezmos, yo pido diezmos, no soy la iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios así lo dejó establecido. Las primicias y las ofrendas son para este tiempo. Pero Él no habla que los diezmos se tienen que cobrar. Aquí no hay ministerio levítico. Los diezmos fueron para la tribu de Leví perpetuamente y para siempre, dice la Escritura. Así es que les quiero decir que muchos también no vienen al camino de Dios porque piensan que estamos buscando su dinero. Nosotros estamos buscando que usted conozca a Cristo, que usted le sirva a Cristo, que usted viva para Cristo, que usted sea un siervo de Cristo, que usted se parezca a los discípulos de Cristo, que usted no sea una invitación, sino que sea un verdadero discípulo de Cristo, que viva una verdad conforme a la palabra de Dios, que viva una verdad conforme lo que está escrito en esta palabra. Dios tiene para nosotros grandes bendiciones. Seguimos leyendo un poquito más. Todo este capítulo 1 es una enseñanza poderosa. Y aparte de ser una enseñanza poderosa, es un propósito divino que Dios tiene para que usted y yo conozcamos quién es Cristo Jesús y quiénes somos nosotros. Si usted es siervo de Cristo, se va a tener que parecer a Cristo, se va a tener que parecer a los discípulos de Cristo. Y estamos en este propósito. Cada día que pasa usted va a tener la oportunidad de aprender algo de Cristo, pero aprenda de Cristo, no de términos religiosos. Les quiero decir que estamos aquí, no somos ninguna religión, somos la iglesia de Cristo. Y atrevo a decirlo así, tratamos y luchamos por parecernos a los discípulos de Cristo. No les decimos, ni les estamos nosotros dando levadura en la palabra, les estamos dando palabra pura, una verdad verdadera que está escrita en la palabra de Dios. Y si usted aprende esta palabra, cuando usted reciba algo que no es de Dios, va a poderles decir con toda confianza, eso no es de Dios. Y usted va a poder decirles, apelo a la verdad. Yo quiero vivir la verdad de Cristo. Yo quiero servir a Cristo conforme a su palabra. Seguimos leyendo. El verso 14 dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. El apóstol Pablo decía, doy gracias a Dios porque a nadie, ni ando buscando que alguien yo lo bautice, sino que conozca la verdad de Cristo. Alguien más los va a bautizar, pero alguien va a tener que decirle la verdad. Y si yo por alguna razón no puedo bautizar a alguien en el nombre de Jesús, lo importante es que usted venga a Jesús. Lo importante es de que usted conozca a Jesús. Lo importante es de que usted conozca al Dios de su vida, al Dios creador, al único y sabio Dios. No hay otro, no hay uno, no hay dos, no hay tres. Dios es uno desde el principio. Y usted y yo lo podemos ver textualmente. Dice que en el principio Dios crió los cielos y la tierra. No está diciendo y criaron, dice Dios crió los cielos y la tierra. Es uno, no son dos, no son tres. Es un solo Dios. Y ese Dios es el Dios verdadero, el Dios que da testimonio en la palabra de Dios. Si usted tiene la palabra de Dios se puede dar cuenta. Ciertamente hay algunas expresiones donde podemos mirar y aquí el hombre trata de alguna manera de ahí partir para hacer una creencia. Ciertamente 1:26 del libro de Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Les quiero decir, si usted mira ese capítulo, ese versículo, pero después si mira el versículo que sigue, dice, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. No lo hicieron nadie más. Ciertamente estaba bien hablando en un término profético. Cuando dice hagamos al hombre, es porque sabe que en 6 dispensaciones el hombre no ha sido perfeccionado. Pero en esta dispensación de la gracia, Dios va a perfeccionar al ser humano. ¿Sabe por qué? Porque va a derramar de su Santo Espíritu y lo va a llevar y lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted conoce la verdad, va a conocer a Cristo porque Cristo es la verdad. Y va a ser libre porque Cristo es el que liberta. Va a ser libre porque Cristo es el que a nosotros nos da vida. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Gracias Cristo Jesús. Aleluya, a Él sea la honra y la gloria por siempre.
Si usted está escuchando esta mañana, dele gracias a Dios porque Dios tiene un plan para su vida. No es una coincidencia, es un propósito. Esta verdad es necesario que todos la conozcamos, porque esta verdad es la que nos hace libres. Es una verdad que está escrita y no tiene sombra de variación, como yo se los había dicho. No tiene sombra de variación. Esta verdad es única, porque esta verdad es Dios a través de esta palabra llegando a la vida de aquellos que Él hizo y crió para alabanza de su gloria. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Y les quiero decir que usted y yo tenemos la oportunidad de analizar textualmente todo esto. Y les quiero decir que lo que Dios dejó escrito es para que se lleve a cabo. No solamente para que usted lo mire de pasada. Verso 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este plan de Dios lo tiene todavía para que sea cumplido. Y hay muchos sabios y muchos entendidos, pero en su propia opinión. Y Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser sabios, pero sabios en Cristo Jesús. Que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos lleve de victoria en victoria, de gloria en gloria, de conocimiento a conocimiento, para que su nombre sea exaltado en nuestra vida. Y sigue diciendo ahí, dice, donde el sabio, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Hay preguntas que hizo aquí. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Sabe por qué dice estas preguntas? Porque sabe que el sabio no puede confrontar la verdad de Dios. El entendido y el escriba, que eran los que enseñaban, los maestros, los escribas, no pueden confrontarse ante la palabra de Dios, porque Dios definitivo no cambia en su palabra. Y muchos de los escribanos definitivos hoy en día ha habido multitud de expresiones y multitud de pensamientos que se han escrito, pero muchos de esos no concuerdan con la palabra de Dios. Tiene que ser sabio usted y entendido y mirar. Por eso es que hay una iglesia definitivo que da testimonio en la palabra de Dios, que es la iglesia que Dios estableció con 120 personas. Y les quiero decir que lo que Dios estableció ahí en el libro de los Hechos capítulo 2 todavía sigue vigente. Si usted mira todavía el capítulo 3, otra vez les vuelvo a decir el mismo punto de partida: arrepentidos y convertidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Este es otro de los puntos que las iglesias no se parecen a la iglesia de Cristo. Este es otro de los puntos que no quieren ni siquiera debatirlo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de Cristo fue bautizando pueblo tras pueblo en el nombre de Jesús. Usted no va a encontrar ningún otro bautismo para salvación, solamente el nombre de Jesús. Y si usted dice que mandaron a los discípulos a predicar y a otros 70 ya en los evangelios, les quiero decir, por ahí no va a encontrar la palabra salvación. ¿Sabe por qué? Porque el Salvador todavía no había muerto por los pecados, que nosotros lo miremos y hagamos lo que ellos hicieron. La palabra de Dios a nosotros nos enseña, por el nombre de Jesús sufrieron estos hombres. Si usted mira ahí en el capítulo 3 del libro de los Hechos, dice en el verso 6, para irme derecho al asunto, dice así: mas Pedro dijo, no tengo plata ni tengo oro, dice, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mire lo que pasó, se lo voy a narrar para que usted lo mire. Y lo mismo les dijo otra vez que lo que dijo en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36. Y dice el verso 7, dice, tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Una vez más les invito a que observen que no hubo ninguna unción de aceite aquí, pero hubo una sanidad. Amén. Y miren lo que dice ahí en el verso 10. Y reconocían que él era el que se sentaba allí en la puerta de la iglesia de la Hermosa, que estaba paralítico. Ellos lo reconocieron y ellos miraron que fue un milagro en el nombre de Jesús, no a través de una unción como muchos lo quieren hacer aquí. Que les quiero decir que no nos parecemos a la iglesia de Cristo si andamos ungiendo con aceite. Únjalos con la presencia de Dios y la unción de Dios que esté en usted. Únjalos con la presencia que mora en usted
dígales, esa es la que opera y no es usted ni soy yo, sino es Cristo a través de nosotros, obrando en misericordia. Aleluya. Y así es que todo esto aconteció y a través de todo esto que pasó, podemos mirar que sufrieron consecuencias, dice, y todo esto que está pasando aquí todavía, algunos de nosotros vamos a sufrir consecuencias por el amor al servicio a Cristo. Y les quiero decir que todo esto, después de este suceso, Pedro da otro discurso, igual que en el libro, que en el capítulo 2 de los Hechos. Igual el discurso. Les hace saber que todo esto que pasó fue para que se cumpliera la palabra de Dios. Yo les voy a seguir narrando hasta llegar al verso 19. Dice así, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos, al pórtico que se llamaba de Salomón. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Les hizo saber, no fuimos nosotros, pero el que está en nosotros fue el que obró ese milagro a favor de esa necesidad. Y esto es darle la honra y la gloria a Cristo Jesús. Hoy en día se han levantado muchos que dicen, tengo don de sanidad. Incluso en muchos lugares hasta cobran por ir a que oren por los enfermos. Les quiero decir que lo de Dios no es negocio. Nadie tiene que orar por dinero. Nadie tiene que pedir a Dios por su necesidad por dinero. Esto, si usted lo tiene que aprender, se tiene que ir destapando toda esta verdad y usted conozca al Dios verdadero, conozca la iglesia verdadera. La iglesia verdadera tiene que orar por su necesidad sin que usted le dé nada a cambio. Si no le quiere dar las gracias, ni las gracias le dé, pero dele las gracias a Dios. Agradézcale a Dios porque Dios tiene misericordia. Aleluya. Seguimos leyendo un poquito más para que usted vea todo esto. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os soltara a un homicida. Lo mismo que dijo allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Lo mismo les estaba diciendo. Y estos hombres tenían que ser de una manera impactados por una verdad que está escrita a través de la palabra. Dice, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mire lo que pasó aquí. Una vez más, en presencia de todos vosotros le ha dado esta completa sanidad. No cobraron ningún peso, ni tampoco ungieron con aceite. Una vez más les vuelvo a repetir. Mas ahora, hermanos, dice, sé que por la ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer, que Jesucristo había de padecer. Y mire lo que les dice en el verso 19. Dice, así que arrepentíos y convertidos, para que seáis borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y podemos seguir leyendo la palabra, nos da testimonio, hasta llegar al capítulo 4, donde después, por el nombre de Jesús, ellos fueron encarcelados y llevados allí ante el Sanedrín. Y dice que el sacerdocio y también los que estaban gobernando en ese tiempo se pusieron de acuerdo para llevarlos a un juicio. Les quiero decir que al decir sacerdocio, muchas veces ustedes escuchan esta palabra y no quieren ni siquiera poner atención. Yo me he preguntado cuáles sacerdotes, de qué sacerdotes hablaba, si eran los que administraban en el templo o eran unos que se inventaron ser sacerdotes. Les quiero decir que hoy en día estamos hablando del mismo punto. Hay sacerdotes también que dicen, yo soy padre, pero no les hablan la verdad de Cristo. Están celosos por sus tradiciones y costumbres, pero no celosos por la verdad de Cristo. Qué hermoso es que usted esté celoso por la verdad de Cristo. No esté celoso por tradiciones y costumbres. Cristo es el que lo salva. Cristo es el que usted le da la oportunidad
de una nueva vida, para que usted goce una eternidad con su Creador. Por eso es necesario que le hablemos de la salvación. Por eso es necesario que le hablemos que se arrepienta y se bautice en el nombre de Jesús para perdón y remisión de sus pecados. Y Dios tiene una promesa para usted y para todos los que creen. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llamare. Así es que también alzó su voz y le dijo, y así que les dijo, y con gran voz les decía, ser salvos de esta perversa generación. Aquí usted y yo también estamos en generaciones perversas donde definitivo no hay temor de Dios. No hay, ni siquiera se puede decir que se pasó ya del temor de Dios a un término de actos terroríficos, donde les es tan fácil matar a otro semejante, les es tan fácil descuartizarlo. Estamos hablando de cosas ya demoníacas, donde definitivo solamente la gracia y el poder de Dios nos puede librar. Pero es tiempo de que usted lo mire, y déjele, voy a decir que usted no le tema al que mata el cuerpo, témale al que le ha dado la vida y al que se la puede quitar. A ese es el que le debe de temer. Si usted le teme al Dios creador de su vida, es suficiente. Y no le tema, porque el que cree en Cristo, dice la palabra de Dios, que aunque esté muerto, vivirá. Tan solo puedes creer en esto. Tan solo puedes creer en esto. Yo no sé si usted lo pueda creer, pero sí le puedo decir que si usted lo puede creer, usted le está creyendo al Dios de su vida, al Dios creador de su persona, al Dios que lo formó con un plan y un propósito, al Dios que tiene un plan para que usted viva aquí una vida conforme a su voluntad, pero viviendo y disfrutando desde este tiempo hasta la eternidad. Venir a Cristo, ciertamente, no es que se van a acabar sus problemas, es el principio de los verdaderos problemas que tiene que vencer para estar una eternidad con Dios. Es el principio de una vida real y verdadera que a usted y a mí me corresponde, agradando a Dios y siendo firmes, siendo fieles, siendo leales al Dios creador de nuestra vida. Aleluya. Mis deseos es que Dios les bendiga cada día. Mis deseos es que Dios les permita conocer a su creador de su vida. Y les quiero decir, no estoy hablando de nadie en particular, ningún tipo de movimiento religioso, pero sí les quiero decir que usted analice los movimientos religiosos que están en nuestros medios. Mírelos y confróntelos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo para usted, para que usted mire si se parecen siquiera a la iglesia que Cristo estableció. Muchos se jactan y dicen, yo soy la iglesia de Cristo, pero no se parecen a los actos de los apóstoles. No se parecen para nada. Los apóstoles, vuelvo a repetir así, reiterando rápidamente para terminar, los apóstoles no ungieron con aceite. Los apóstoles no pidieron diezmos. Los apóstoles tampoco buscaron ellos hacer un ritual para ellos decirles, este es el cuerpo de Cristo. No, dice la palabra de Dios que los apóstoles daban testimonio de la muerte y resurrección de Cristo con gran poder. Y dice, y abundante gracia era sobre ellos. Con esto cerramos. Y abundante gracia era sobre ellos. Capítulo 4, verso 33 del libro de los Hechos. Dice, y con gran poder daban testimonio de la muerte y resurrección de Jesús. Y gran, abundante gracia era sobre ellos. Usted y yo tenemos eso a nuestro favor. De testimonio de la verdad de Cristo. Y les quiero decir que no se preocupe. Todas las cosas que vienen, si alguien se ofende por la verdad, es mejor que se ofenda por la verdad y no le endulce los oídos con una mentira. Es mejor que se ofenda por una verdad que los puede hacer libres y los puede hacer salvos, a que usted los apapache en la vida pecaminosa que se vive. Esto es un tiempo donde es tiempo de cambios. Tal vez el ayer usted no le puede cambiar, usted más bien el ayer no lo puede cambiar, pero sí puede cambiar de hoy hacia el frente y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Mis deseos es que Dios les bendiga grandemente, que Dios cuide de cada uno de vosotros y que Dios nos permita y nos abra el entendimiento y los ojos, que podamos mirar con nuestros propios ojos nuestra vida en un reflejo en la palabra de Dios, y que esta palabra dé a nosotros la aprobación de lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos para alabanza y gloria de Cristo. Dios bendiga a cada uno de ustedes y que Dios sea con ustedes. Que Dios bendiga a todos los oyentes, que Dios bendiga a todos los que se conectaron este día y también los que van a escuchar también a través de Andrómeda Power Radio.
Que Dios bendiga sus vidas. Y también a los que llegan por el medio de Facebook, que Dios les bendiga. Por medio de YouTube, que Dios les bendiga grandemente. Dios tiene, por Instagram también, que Dios les bendiga grandemente. Por todos los medios que nos permiten llegar a su vida. Que Dios les bendiga a cada uno de los que están conectados este día. Que Dios sea con ustedes. Les invitamos que oremos juntos y oren por nosotros, porque decir esta verdad es comprometernos incluso a sufrir un poquito por el amor a Cristo y por Cristo. Pero qué hermoso es sufrir por Cristo. Dios les bendiga grandemente. Dios les guarde y nos vemos para el próximo domingo en este mismo lugar. Aleluya. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Si alguien quiere oración, les invitamos, solamente permítanos orar por usted. Aquí el que hace lo imposible es el Todopoderoso. Usted y yo tenemos las mismas necesidades. Dios es una necesidad para mí. Si alguien quiere que oremos por él, solamente acérquese a este lugar. Dios quiere hacer algo en su vida. Permítanos orar por usted. Yo no le prometo nada, las promesas las tiene Dios. Tampoco le puedo dar nada. El que puede darle la sanidad es Dios. Que Dios lo bendiga grandemente y Dios les guarde hasta el próximo domingo, si Dios nos permite estar aquí. Los invitamos, 468 West 6th Street, aquí en Stockton, 6 y Harrison, ahí en la mera esquina. Ahí los esperamos. Tenemos servicio los martes, los jueves y también los sábados a las 7 de la tarde, empezando a las 6 con un estudio bíblico. Así es que si usted tiene el deseo de acompañarnos y visitarnos, ahí se predica esta verdad 100% apostólico. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta pronto, mis hermanos. Dios los bendiga.